Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quiero, en primer lugar, saludaros en este congreso, un congreso ciertamente atípico, como lo son todos los que estamos celebrando en este proceso, la pandemia. Sin ningún lugar a dudas nos ha limitado las posibilidades desde el punto de vista de incluso de los debates en el propio Congreso, pero para nosotros, para la Unión General de Trabajadores, es muy importante que podamos mantener la línea de renovación democrática que hay que hacer cada 4 años, que en este caso lo hacemos con un año de retraso, pero que en todo caso creo que merece la pena el poder celebrar estos congresos que estamos haciendo. Quiero saludar a la nueva Comisión Ejecutiva de Aragón, pero también me vais a permitir que tenga unas palabras de gratitud para la Comisión Ejecutiva de Aragón, que dejó sus responsabilidades esta mañana en el Congreso. Lo hago convencido de que con esa mayoría tan aplastante que habéis tenido no interfiero en las cuestiones internas de Aragón, pero lo quiero hacer porque han sido 5 años difíciles y complejos. Y la Ejecutiva de Aragón siempre ha estado. Dani siempre nos ha acompañado a la Comisión Ejecutiva Confederal, y yo mismo he tenido la oportunidad de visitar Aragón unas cuantas veces, de aprender mucho y de conocer hasta qué punto Aragón es una de las comunidades de nuestro país que más padeció los horrores de la guerra civil. Seguramente que es una de las comunidades que se desconoce en España hasta qué punto el horror se ha practicado en muchos pueblos de Aragón. Y yo en este tiempo he tenido la oportunidad de estar con vosotros en Magallón, he tenido la oportunidad de estar con vosotros en diferentes sitios y ver hasta qué punto para la UGT, para la historia de la UGT, Aragón ha sido una de las comunidades más importantes de nuestro país. Antes os decía que han sido 5 años realmente complejos. Desde el último Congreso de la Confederación hasta hoy, en España se celebraron 3 elecciones generales. Hemos tenido 3 gobiernos diferentes. Y cuando ya pensábamos que encarábamos un proceso de negociación, ahora hace poco más de un año, que ya era la gran oportunidad para que los trabajadores y las trabajadoras de este país pudiéramos recuperar derechos, pudiéramos recuperar libertades, llega la pandemia. Y durante más de un año las organizaciones sindicales nos hemos dedicado fundamentalmente a salvar a los trabajadores y a las trabajadoras, también a las empresas, porque en este caso va de la mano, en una situación de crisis absolutamente desconocida. Hemos dedicado tiempo, esfuerzos a los ERTEs, por supuesto, pero también a todas y cada una de las medidas que se han ido negociando y se han ido acordando con el Gobierno, con los gobiernos en los diferentes ámbitos, para finalmente conseguir que la pandemia tuviera los menos efectos negativos sobre los trabajadores y las trabajadoras, que no se cebara como ha ocurrido en otras crisis con los trabajadores y con las trabajadoras. Y eso en parte lo hemos conseguido. Yo podría incluso sacar pecho, porque de hecho ese es un reconocimiento que nos hace todo el mundo. Pero, compañeros y compañeras, yo creo que tenemos que ser humildes y que tenemos que reconocer que en esta pandemia hay mucha gente que se ha quedado por el camino, que tenemos que recuperar. Y por eso, junto a la satisfacción por haber trabajado, tenemos que reconocer que tenemos miles de compatriotas que hacen cola, decenas de miles, seguramente centenares de miles, que hacen cola para recibir una bolsa de alimentos,
que no tienen donde dormir porque han perdido su casa. Tenemos, y lo iremos viendo en los próximos tiempos, decenas de miles de personas en nuestro país que, como consecuencia de la pandemia y de la falta de medios en los servicios sanitarios de nuestro país, en los servicios públicos sanitarios de nuestro país, han contraído una enfermedad, no han tenido la oportunidad de ser atendidos correctamente, como está ocurriendo hoy por el colapso que tenemos y que seguramente que tendrán que padecer, incluso en algunos casos, perder la vida con una pandemia que no es el COVID. Y compañeros y compañeras, tenemos que reconocer que nuestra administración, que nuestro país no está ni de lejos preparado para afrontar una situación como la que vivimos. Por eso me parece que tenemos autoridad moral suficiente para seguir en este camino en el que estamos, reivindicando, exigiendo que de verdad ese lema que todos nos hemos propuesto desde el principio, que es que nadie se quede en el camino, se convierta en una realidad. Y yo os tengo que decir, compañeros y compañeras, que sabemos algunas cosas que hay que hacer. Sabíamos que el mínimo vital salía con las alas cortadas. Sabíamos que el mínimo vital no era el instrumento que podía posibilitar de manera rápida, de manera inmediata, solventar los graves problemas, las graves secuelas que dejaba la pandemia económica. Y el gobierno se ha equivocado. Tenía que haber hecho una norma directa, una norma que no se aplicara a partir de la declaración de renta del año 19 para una pandemia que se sitúa en el 20. Tenía que haber hecho una norma que nos hubiera permitido atender las necesidades de manera inmediata y con una declaración responsable de las personas que la solicitan, dejando eso sí abierta la posibilidad de revisar todas y cada una de las prestaciones, y seguramente que con eso, en lugar de haber atendido a no llega a 300.000 familias, pudiéramos haber atendido a más de 1 millón de familias que lo están solicitando y que lo necesitan. Compañeros y compañeras, en esta pandemia también hemos visto cómo hay una reivindicación de los instrumentos que hemos utilizado, que hace todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerla. Los padres de la criatura, en todo caso, somos las organizaciones sindicales y empresariales en este caso, que somos los que hemos estado trabajando cada día para poder conseguir, por ejemplo, que los ERTE sean una realidad. ERTEs que también conviene decir, lejos de lo que dicen algunos ahora, yo todavía lo oigo decir a algunos dirigentes políticos, que no nacen en la reforma laboral del año 2013, que no nacen con la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, porque aquí parece que la reforma laboral es el principio de todo. Pues no, los ERTEs nacen por lo menos con el Estatuto de los Trabajadores. Y yo estuve en un ERTE en el año 84 y no se había producido todavía la reforma laboral que hoy está vigente, por desgracia, todavía en nuestro país. Los ERTE son un buen instrumento que podíamos haber aplicado en la reforma del año 2008, en la crisis del año 2008, que no se hizo, y que yo creo que también nos deja la posibilidad de, en el futuro, utilizar los ERTE de manera más decidida, los ERTE como instrumento frente al despido, los ERTE como elemento de flexibilización en aquellos momentos que las empresas tengan cambios de modelo productivo, los ERTE como se utilizan en la inmensa mayoría de los países europeos. Pero en esta pandemia, compañeros y compañeras, hemos visto también hasta qué punto la situación política en nuestro país vive una situación de crispación absolutamente insoportable. Y hay quien nos dice que hay que elegir entre socialismo o libertad. De la igualdad no habla nadie. Pues yo os voy a decir una cosa, compañeros y compañeras. Sin igualdad no hay libertad.
La libertad sin igualdad es una quimera al servicio de unos pocos. La igualdad en la educación, a la hora que los críos de nuestro país, los jóvenes de nuestro país, tengan igualdad de oportunidades, sin igualdad de oportunidades no hay libertad. Sin el acceso a la sanidad universal por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, no hay libertad. Sin el acceso de nuestros mayores a tener derecho a tener una vida digna, no hay libertad. Sin la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país tengamos unos servicios públicos que nos igualen a todos y a todas en nuestro país, no hay libertad. Y todo eso, los que estáis aquí sabéis, compañeros y compañeras, que no se consigue sin un sistema impositivo justo, que reparta la riqueza y que permita a los trabajadores y a las trabajadoras, a los ciudadanos más desfavorecidos, poder acceder a esos recursos. Por eso conviene trasladar en estos momentos complejos en nuestro país, en estos momentos en los que hay una invasión de lo que ha venido a denominarse el tranismo, que no es otra cosa que las posiciones más casposas de la ultraderecha de siempre, conviene rearmarnos. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tienen que saber que nadie regala nada. Y para poder acceder a los servicios esenciales, para poder tener derechos fundamentales, es absolutamente imprescindible tener un sistema de impuestos, un sistema impositivo justo, que sea el elemento que permita que por lo menos los jóvenes tengan igualdad de oportunidades a la hora de poder acceder a los servicios en nuestro país. Ese debate es un debate que tenemos que ganar, porque en ese debate, compañeros y compañeras, nos jugamos el futuro. Llevamos unos cuantos meses viendo cómo un día y otro también colectivos importantes de nuestro país, colectivos con peso económico importante en nuestro país, reclaman al Estado subvenciones. Subvenciones porque efectivamente hay algunos sectores que lo están pasando muy mal, pero deberían de también humildemente reconocer que el dinero no mana de las fuentes. Y si no hay un sistema impositivo, que por cierto, en el mismo momento que piden subvenciones, reniegan de los impuestos, compañeros y compañeras, no se va a poder atender a las necesidades ni de las empresas, ni de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Eso creo que es importante que lo reflexionemos, pero no hoy solo, que lo reflexionemos mirando al futuro. Esta pandemia, según dicen los expertos, no será la última ni la única. Y lo que ha demostrado esta pandemia es que el Estado, es que la representación de los ciudadanos y de las ciudadanas tiene que limitar algunas cosas que hasta ahora parecía que era imposible que se limitaran. La globalización se ha hecho pensando en ella misma, en los intereses de los capitales, no pensando en los intereses de las personas. ¿Alguno de vosotros en algún momento os habíais preguntado si en España había alguna fábrica que fabricara alcohol? Yo no me lo había preguntado nunca. Es más, cuando empezó la pandemia y faltaba alcohol, pregunté, ¿y cómo es que lo fabrican más? Es que en España se dejó de fabricar alcohol y se dejaron de fabricar mascarillas y se dejaron de fabricar
prendas de protección, porque se decía que cómo íbamos a fabricarlo nosotros si éramos mucho más caros, que lo podíamos traer de otro sitio más barato. Nadie pensaba que la globalización, el mercado, eso que algunos llaman libertad, que es libertad sobre todo para los que tienen dinero, llegaría un momento que solo tendrías acceso a esos bienes si tenías dinero para pagarlo. Y dinero fresquito y el que quisieran. Por eso, de esta pandemia no podemos salir sin reforzar aquellos elementos fundamentales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas por arriba de los intereses de las multinacionales. Ocurre lo mismo estos días con la vacuna. Se dice y se critica a la Unión Europea y se dice que España estaría mucho mejor si fuera directamente a comprar las vacunas. ¡Qué vergüenza, qué mentira! Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? ¿Qué país como el nuestro, del tamaño del nuestro, está en mejores condiciones que nosotros? Si no estuviéramos en la Unión Europea, si no estuvieran centralizadas las vacunas, con toda seguridad España no sería el quinto país de la Unión Europea que tiene más personas vacunadas, por delante de Alemania o de Francia. ¿Y sabéis por qué no hay en la Unión Europea una vacuna? Porque el proceso de unidad de la Unión Europea está a medio hacer y la Unión Europea tiene que tener políticas propias desde el punto de vista de la industria y sobre todo de aquella industria que tiene que proteger a los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso no es un problema de menos Europa, es una cuestión de más Europa. Sobre todo es una cuestión de más Europa para los ciudadanos y las ciudadanas españoles, que sabemos que fuera de la Unión siempre tendremos muchas dificultades para poder acceder a los servicios generales. También desde ese punto de vista, compañeros y compañeras, conviene defender la Unión Europea. Tenemos por delante días de acción, como decís en vuestro lema, de movilización y de negociación. El Gobierno tiene que ser consciente de que las organizaciones sindicales hemos hecho un gran sacrificio desde el punto de vista reivindicativo. Nos hemos dedicado en cuerpo y alma a trabajar por intentar salir lo mejor parados de esta situación de pandemia, pero compañeros y compañeras, nuestras reivindicaciones están ahí y se tienen que ver. Y yo estoy absolutamente convencido que lo vamos a conseguir, sobre todo si somos capaces de conjugar la movilización con la negociación. No tengo ningún empacho ni ningún problema a reconocer, compañeros y compañeras, que este es el mejor gobierno posible para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Es más, desde el punto de vista del secretario general de la Unión General de Trabajadores, quizás sea uno de los gobiernos mejores de la historia de nuestro país. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos también el mejor sindicato de la historia de nuestro país. Y el mejor sindicato de la historia de nuestro país es el que le hace saber al Gobierno cada día cuáles son las demandas, las exigencias de los trabajadores y de las trabajadoras. El mejor sindicato de la historia de nuestro país es el que no claudica, es el que reivindica, es el que pone voz a las personas que no tienen voz, porque no tienen posibilidades de hacerlo si no es a través de una organización como la nuestra. Por eso hemos iniciado las movilizaciones, que ya van 3, y que tienen un punto muy importante el 1 de mayo para que el Gobierno reciba el aliento de los trabajadores y de las trabajadoras, de las clases populares, porque otros alientos ya recibe cada día. La presión
de los poderes económicos la tiene cada día el gobierno. Nosotros también la tenemos que demostrar en las calles y el 1 de mayo es un gran día para salir a reivindicar. Lo vamos a hacer con prudencia, salvando las normas, que nadie se preocupe. No va a haber ningún problema desde el punto de vista de la pandemia. Nosotros hemos trabajado más que nadie para que eso sea así. Pero hay que empezar a elevar el tono porque el gobierno tiene que ser consciente de que hay cosas que hay que arreglar. Y yo espero que algunas de ellas se solventen antes del 1 de mayo. Espero que la reforma de las pensiones del gobierno del Partido Popular se derogue antes del 1 de mayo. Sería una gran noticia. Los sindicatos queremos volver al año 2011, que es el último acuerdo que firmamos con el gobierno. Por cierto, un acuerdo complejo. Un acuerdo que costó mucho al sindicato aprobarlo y en el que nos hemos dejado plumas importantes. Pero hay que volver al 2011. Hay que revalorizar las pensiones automáticamente y hay que definitivamente desterrar el factor de sostenibilidad que se aprobó en la reforma del gobierno de Mariano Rajoy. Y compañeros y compañeras, el gobierno tiene que ser consciente que las personas que se jubilan anticipadamente, las personas que se jubilan antes de llegar a la edad de jubilación, iba a decir obligatoria no, a la edad de jubilación, la inmensa mayoría no se jubilan porque quieren. ¿O qué pasa? Que la gente que se jubila con 63, con 64 años se jubila porque quiere. No, no. Se jubila porque no tiene otra posibilidad. Porque está en el desempleo. Porque el desempleo se está cebando también con las personas mayores, con las personas que han perdido el empleo a una edad alta. Por eso no vamos a aceptar ningún coeficiente que empeore las condiciones de jubilación de esas trabajadoras y de esos trabajadores. El gobierno sabe que la alternativa no es recortar las pensiones de esas trabajadoras y esos trabajadores. El gobierno sabe que la alternativa es crear empleo, para que esas personas no tengan que jubilarse anticipadamente porque tengan un empleo y puedan continuar su carrera profesional. De cualquier manera, también os quiero decir que más allá de las fórmulas que se apliquen en relación a aumentar el tiempo de permanencia a las empresas de los trabajadores y de las trabajadoras, o lo que es lo mismo, retrasar la edad de jubilación, yo también os quiero decir que el gobierno debería ser plenamente consciente que en este país la gente no se jubila a los 65 o a los 67 años, depende los años que tenga cotizados, porque tiene ganas de irse de recreo o porque está en unas condiciones o que se jubila con unas condiciones físicas formidables. No es verdad. En nuestro país hay mucho trabajo manual. La gente cuando se jubila a los 63 años muchas veces es porque no puede continuar. Hay que conocer la realidad de este país y saber que en este país el trabajo manual continúa siendo un trabajo que es muy importante y que, por tanto, ampliar la edad de jubilación no está al alcance físico de una parte muy importante de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Pero yo os quiero ratificar hoy en Aragón, creo que a pocos días de que podamos cerrar por lo menos una primera parte en relación al tema de las pensiones, que la Unión General de Trabajadores va a continuar fielmente los compromisos que adquirimos con los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país hace 5 años en el Congreso Confederal. Dijimos entonces que había que derogar, dijimos entonces que el sistema de pensiones de nuestro país no tiene un problema por lo que hace referencia al pago de las pensiones. Gastamos poco en pensiones, gastamos 3 puntos menos que gasta Alemania, 4 puntos menos que gasta Italia, casi 5 puntos menos que 4 puntos menos que Francia, casi 5 menos que Italia en relación al PIB,
Y por tanto, nosotros tenemos un problema de ingresos, no de gastos. Tenemos un problema de gastos que hace la Seguridad Social indebidos y que deberían de hacerlos, lo tienen que hacer los presupuestos generales del Estado. Por eso no hay que cebarse con los pensionistas, por eso no hay que cebarse con los futuros pensionistas de nuestro país. Compañeros y compañeras, la derogación de las reformas laborales será una realidad. Será partiendo de los aspectos más lesivos que decían. Será partiendo de la negociación y el acuerdo en algunos casos. Pero lo que es verdad es que hay que restablecer un equilibrio en la negociación colectiva. Lo que es verdad es que la situación de precariedad laboral a la que se ven sometidos los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente en nuestro país, esa arbitrariedad tiene que acabar. Y tiene que acabar empezando por las propias administraciones públicas cuando sacan a concurso sus contratas. Las administraciones públicas tienen que perseguir en las contratas que sacan a concurso la estabilidad en el empleo, la calidad en el empleo, porque eso también redunda en la propia calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y dejarse de estos pliegos leoninos que muchas veces llevan a las empresas justamente a hacer políticas que finalmente acaban pagando los trabajadores y las trabajadoras. Porque aquí hay quien piensa que se presenta una empresa, un concurso, con una oferta muy baja y que el accionista va a poner dinero. No, no va a poner dinero el accionista. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que el trabajador o la trabajadora que tenga que hacer ese trabajo lo hará en unas condiciones absolutamente nefastas, como está ocurriendo en muchas contratas en nuestro país. Por eso, la reforma laboral, compañeros y compañeras, se ha de afrontar y se ha de afrontar cuanto antes. Y tenemos por delante algunos otros elementos importantísimos. Estamos discutiendo, el Gobierno presentó la semana pasada el plan, la hoja de ruta de lo que será la inversión más importante que se ha hecho en nuestro país en los últimos años. Seguramente la más importante que se ha hecho en la historia de nuestro país, que son los fondos de reconstrucción que vienen de la Unión Europea como consecuencia del COVID. Y el COVID, que ha traído tanta desgracia, tanta muerte, tantos problemas a tantas familias en nuestro país, puede, a través de estos fondos, ayudarnos no solo a salir de la situación como consecuencia del COVID, sino a que España pueda recuperar un papel importante por lo que hace referencia a la industria, por lo que hace referencia al futuro de la industria y de los servicios en nuestro país. Por eso, nosotros pensamos que sería bueno que, pasado el fragor de esta primera batalla política en la que estamos, esta batalla política que ha convertido el Parlamento en un circo, con todos mis respetos para los circos, compañeros y compañeras, deberíamos de hacer un esfuerzo por intentar que esta hoja de ruta sea un plan de país. ¿Es tan difícil que España pueda acordar un plan, una hoja de ruta para el futuro? ¿Es tan difícil que el conjunto de las fuerzas políticas pueda remar en la misma dirección para intentar solventar los graves problemas que tiene la economía, que tiene el sistema productivo español? No debería de serlo. Si las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales hemos sido capaces de pactar las grandes líneas de actuación, ¿por qué el Parlamento español no puede ponerse de acuerdo? Creo que tiene que haber una exigencia ciudadana de que politiqueen cuando lleguen las elecciones, pero que no tengamos todos los días el mismo espectáculo que no pretende otra cosa más que el propio bien de las organizaciones políticas, que no está pensando en los ciudadanos y en las ciudadanas. Esta hoja de ruta, compañeros y compañeras, requiere el esfuerzo de todo el mundo,
de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, remar en la misma dirección para conseguir los objetivos que nos hemos marcado siempre como país, que son, por supuesto, la mejora del medio ambiente. España tiene que convertirse en un país en el que ambientalmente podamos vivir y contribuir a la mejora del medio ambiente desde una perspectiva global. Y eso tiene que ser un objetivo común de todas y de todos, de las organizaciones sindicales, empresariales, de las fuerzas políticas, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Nos jugamos el futuro del planeta. Y compañeros y compañeras, cuando nos jugamos el futuro del planeta, todos tenemos que responder. Tenemos que responder a la necesidad de actualizar el sistema productivo de nuestro país. Actualizar el sistema productivo de nuestro país desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la digitalización. Estos son elementos básicos que van a darnos a nuestro país un futuro diferente. Imaginaros si es importante cuestiones como la investigación, que hemos visto qué papel ha jugado en este proceso de la pandemia en nuestro país. Pero ese gran acuerdo, esa hoja de ruta, tiene que reforzar los servicios públicos. Antes os lo decía, compañeros y compañeras, tenemos que conseguir unos servicios públicos de calidad y autosuficientes. Y en ese camino es en el camino en el que está la Unión General de Trabajadores. Y lo queremos hacer a todos los niveles, trabajando codo a codo con las administraciones. Yo sé que en Aragón se está haciendo, hemos tenido la oportunidad de hablar mucho en relación con estos temas, y es importante que los gobiernos autonómicos, que los gobiernos autónomos, que las patronales, que las empresas, cuando quieran hacer un plan, tengan en cuenta a las organizaciones sindicales para poder elaborarlo y para que tenga posibilidades de éxito. Unos planes que tienen que tener elementos tractores, porque hay dos cuestiones que son muy importantes en España y que no tenemos que perder de vista. Por un lado es la incorporación de la pequeña y mediana empresa a esos planes. Estos planes no pueden ser solo de la gran empresa. Necesitamos que la pequeña y mediana empresa pueda incorporarse plenamente a esos planes. Y una segunda cuestión, compañeros y compañeras, es que después de esta inversión multimillonaria, España tiene que estar un poco más equilibrada y, por tanto, las comunidades autónomas, aquellos territorios que tienen menos empresas con capacidad para poder liderar esos planes, no pueden quedar descolgados de este proceso de recuperación, de este proceso de industrialización. Y ahí es donde estamos, y con eso es con lo que vamos a trabajar a fondo. Compañeros y compañeras, tenemos una hoja de ruta muy importante. Antes no he situado la tercera reivindicación de este 1 de mayo del sindicato, que es el salario mínimo interprofesional, que quiero situar también de manera muy clara. No hay ninguna razón para no subir el salario mínimo interprofesional, ninguna. Si lo han hecho en Portugal, que en Portugal no ha habido pandemia, no ha habido sectores que lo han pasado mal en Portugal, y en Francia y en Alemania, todos los países de la Unión Europea que tienen salario mínimo interprofesional lo han subido. ¿Por qué España no? ¿Por qué se dice que no se puede subir porque afectaría a los salarios de las empresas más afectadas por la crisis, cuando eso no es cierto? La agricultura no ha estado tocada por la crisis. La agricultura ha subido un 6% en el año 20 en relación con el año 19. Y la agricultura es uno de los sectores más afectados positivamente por el salario mínimo interprofesional. Algunos servicios, compañeros y compañeras, creo que clama al cielo que continúen teniendo los salarios que tienen. Estoy pensando en la seguridad privada, pero estoy pensando en las mujeres que han estado atendiendo a nuestros mayores en las residencias de ancianos durante esta pandemia.
Esos servicios esenciales de los que tantas veces hemos hablado. Y nadie ha explicado que esas mujeres, las que trabajan en las residencias privadas, tienen un salario de 950 euros al mes. Y que por 950 euros al mes han ido cada día a trabajar, a dejarse la piel para que nuestros mayores estuvieran atendidos. Por eso me parece, compañeros y compañeras, de justicia que se suba el salario mínimo interprofesional y vamos a ser como la gota malaya. Allá donde vayamos, cada día le vamos a recordar al Gobierno que tiene una deuda pendiente con las trabajadoras de nuestro país, con las trabajadoras y los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Pero no quisiera irme de Aragón sin deciros también, compañeras y compañeros, que hay que hacer un esfuerzo muy importante en relación con los trabajadores temporeros. Los temporeros de la agricultura, compañeros y compañeras, tenemos que dignificar su trabajo. Se lo dije al ministro de Agricultura esta semana pasada en la reunión que tuvimos con el Gobierno. No hay ninguna razón para no hacerlo. Imaginaos en qué país vivimos, que tenemos centenares, miles de trabajadores de nuestro país que se van a hacer la vendimia a Francia y que no quieren trabajar de ninguna de las maneras en la agricultura en nuestro país. Y eso no es porque sí, es por las condiciones de trabajo. El año pasado hemos visto hasta qué punto eran indignas las condiciones de trabajo, por cierto, como en años anteriores. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos la ventaja de que lo conocimos, fundamentalmente por la desgracia de que con las condiciones de vida que tenían eran propagadores del COVID. Este año van a estar en las mismas condiciones. Igual no son tan propagadores porque igual hay mucha más gente vacunada. Pero yo quiero pediros un esfuerzo especial y se lo quiero pedir a la Inspección de Trabajo y se lo quiero pedir a la Policía y se lo quiero pedir a la Fiscalía para que acaben con esta mafia que en muchos casos hay en el campo en nuestro país y que obliga a los trabajadores y a las trabajadoras a trabajar en condiciones inhumanas. Y eso ocurre en Cataluña, eso ocurre en Aragón, eso ocurre en Valencia, eso ocurre en Andalucía, eso ocurre en Murcia, eso ocurre en Extremadura, eso ocurre en la inmensa mayoría de las comunidades que son intensas por lo que hace referencia al trabajo en la agricultura. Tenemos, por tanto, compañeros y compañeras, mucho trabajo por hacer. La pandemia lo ha retrasado todo. La propia situación política que hemos vivido en nuestro país, como os decía antes, con 3 elecciones generales, con 3 gobiernos diferentes, han impedido que podamos asumir los objetivos que nos habíamos planteado en el Congreso anterior. Y yo, por esa razón, he decidido volver a presentar la candidatura al próximo Congreso de la Confederación. Creo que no sería bueno que una de las organizaciones que ha estado presente, dando la cara, trabajando tanto como cualquiera y más que ninguna otra organización para conseguir poder abordar los temas que antes os decía, no aporte todo lo máximo que pueda en este periodo histórico en el que estamos viviendo. Y me parece que para eso es bueno que el equipo de dirección esencial de la Confederación continúe durante los próximos 4 años. Creo que tenemos que perder muy poco tiempo desde el punto de vista interno. Creo que tenemos que continuar nuestra marcha, nuestro trabajo con ilusión, con ganas, plenamente conscientes, compañeros y compañeras, de que en este país hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que tienen muchas necesidades y que nosotros somos el instrumento para poder transformar todo eso. Podría estar media hora más aquí hablándoos de los problemas que tenemos en nuestro país y que no tienen espera. Y la necesidad de hablar claro. Es igual quien gobierne para nosotros. Nosotros vamos a hablar claro exactamente igual. Le vamos a decir igual que estamos diciendo que hay que derogar las reformas laborales. Le vamos a decir al Gobierno que una transición justa
es aquella que es transición y que no deja a nadie atrás. Y eso quiere decir, compañeros y compañeras, que antes de desenchufar una actividad se ha de enchufar otra. No nos sirven promesas como las que se han hecho en Teruel durante tanto tiempo. Queremos realidades. No queremos que se cierren las centrales térmicas, que se cierren las minas, que se haga un proceso de reconversión en el sector del automóvil para después hacer no sé qué. Queremos que se haga en paralelo. Y eso es lo que es una transición justa. Eso es lo que nos va a dar posibilidades de que no quede a nadie en el camino y que nuestro país pueda ser un país de primera. ¿Sabéis que eso cuesta decirlo? Casi nadie lo dice. Porque parece que ahora lo que está de moda es lo contrario. Pues nosotros, compañeros y compañeras, lo tenemos que decir porque somos plenamente conscientes que en eso les va el futuro a los trabajadores y a las trabajadoras, les va el futuro a nuestros compañeros y a nuestras compañeras en los centros de trabajo. Por eso yo os quiero pedir ilusión, orgullo de estar en este sindicato que tantas páginas gloriosas ha dado a la historia de nuestro país y que tantas páginas gloriosas está dando a la historia de nuestro país. Orgullo de estar en un sindicato que durante la pandemia ha atendido a más de 500.000 consultas registradas de personas que nos llamaban para preguntarnos, para saber, que hemos tenido más de 26.000 personas que a través de nuestra página web han presentado recursos porque el SEPE no funcionaba, porque el SEPE no funciona, lo de no funcionaba en pasado, vamos a ponerlo en presente, porque hay muchas dificultades y que hemos tenido la oportunidad de a esas 26.000 personas, a más de 15.000 de resolverles su problema. Orgullo de un sindicato que viene de lejos y que irá mucho más lejos en la medida en que todos y cada uno de los que hoy estamos dirigiendo el sindicato seamos capaces de trabajar para conseguirlo. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Adelante.